Existe un ritual que los judíos observantes han practicado durante más de 3000 años. Un ritual tan simple que cuando lo escuchas por primera vez, tu mente lo descarta como superstición. Agua, sal, 7 días. Eso es todo, sin velas elaboradas, sin palabras complicadas en idiomas muertos, sin rituales que requieren años de estudio, solo agua, sal y 7 días de constancia. Y sin embargo, este ritual ha acompañado a comunidades judías a través de persecuciones, éxodos, guerras y crisis de toda clase, manteniéndolos conectados a una fuente de renovación energética que la ciencia moderna apenas empieza a entender. Hoy te voy a revelar exactamente cómo hacerlo, por qué funciona y qué ocurre en tu campo energético cuando lo practicas durante 7 días completos. Pero primero, necesitas escuchar la historia de un hombre que lo descubrió en el momento en que más lo necesitaba, en el fondo de su propia vida. En Miami Beach, en el verano del año 2000, vivía un hombre llamado Octavio Méndez. Tenía 48 años. Era colombiano, de Medellín, pero llevaba 20 años en Florida y se sentía más miamense que cualquier cosa. Octavio había construido una vida que muchos en su comunidad miraban con admiración. Dueño de 2 restaurantes colombianos en Brickell y en Coral Gables. Propietario de un condominio en el piso 16 de un edificio en Brickell Key con vista al Biscayne Bay. Un Mercedes E-Class negro, un círculo social de empresarios y profesionistas. Una reputación de hombre que sabía hacer dinero y que sabía gastarlo con estilo. Todo construido desde cero, desde que llegó a Miami a los 28, con un español roto de colombiano, que los cubanos del barrio le corregían amablemente, y una maleta llena de recetas de su madre. En octubre de 1999 empezó el derrumbe. No fue un evento único. Fue una cascada. El primer restaurante, el de Brickell, fue afectado por una obra de construcción en la calle que bloqueó el estacionamiento durante 4 meses. Los clientes dejaron de ir. Las ventas cayeron a la mitad. Octavio sostuvo el local con las ganancias del segundo y con una línea de crédito del banco. En enero del 2000, el socio del segundo restaurante, un hombre en quien Octavio confiaba desde hacía 12 años, se llevó el dinero de la caja de 3 meses de operaciones y desapareció. Literalmente, desapareció. No contestó el teléfono. No respondió en su casa, como si nunca hubiera existido. Octavio contrató abogados. El proceso legal le costó más de lo que iba a recuperar. Para marzo, el primer restaurante cerró. Para mayo, el segundo también. La línea de crédito del banco estaba agotada. La hipoteca del condominio atrasada 2 meses. El Mercedes lo devolvió al concesionario para bajar los pagos. Quedó con un Camry del 95 que compró en efectivo con lo que le quedaba, y un apartamento de renta en Hialeah, que encontró por $800 mensuales. En los meses que siguieron, Octavio intentó todo lo que su mente de empresario le dictaba. Fue al banco para reestructurar sus deudas. El oficial le explicó con amabilidad profesional que la situación no tenía solución fácil, que los activos que podían servir como garantía ya habían sido comprometidos, que lo que recomendaba era un proceso de bancarrota personal que limpiaría la deuda a cambio de años de restricciones crediticias. Octavio salió del banco sintiéndose como alguien que entra a buscar un médico y sale con un diagnóstico terminal. Intentó asociarse con otro empresario de la comunidad colombiana, un hombre con quien había compartido cenas de negocios durante años, que siempre había demostrado admiración por lo que Octavio construyó.
Lo invitó a almorzar en un restaurante cubano de la 8. Le explicó la situación y su propuesta de retomar el negocio de restaurantes en formato más pequeño. El hombre lo escuchó con atención durante el almuerzo. Asintió en varios momentos. Prometió pensarlo. Nunca volvió a llamar. Y cuando Octavio lo llamó 3 semanas después, el teléfono fue al buzón de voz. Las personas que te admiran cuando tienes éxito no siempre son las mismas que se quedan cuando el éxito se va. Esta fue la lección más dolorosa, más que perder los restaurantes, más que perder el condominio. Descubrir quién estaba y quién no, cuando el Mercedes ya no estaba en la puerta. Solicitó trabajo, como gerente de operaciones en hoteles, como director de servicio al cliente en cadenas de restaurantes, como consultor independiente para empresas de alimentos y bebidas. Le respondieron pocos. De los que respondieron, algunos lo entrevistaron. En todas las entrevistas llegaba el momento donde tenían que hablar de por qué había cerrado sus propios negocios. Y en ese momento, Octavio veía en los ojos del entrevistador el momento exacto en que la balanza se inclinaba en su contra. El fracaso reciente era una mancha que la mayoría no sabía cómo interpretar y que por precaución prefería evitar. Para julio de 2000, Octavio llevaba 3 meses en Hialeah, sin trabajo fijo, con ahorros que menguaban semana a semana y con algo más que lo acompañaba constantemente. Pero lo que Octavio no le contaba a nadie era lo que sentía por dentro. No era el dolor del dinero perdido, era algo diferente. Era una sensación que no podía nombrar, pero que lo acompañaba todo el tiempo, como si hubiera algo en el aire a su alrededor que pesaba, algo que lo seguía, algo que se instaló en su vida justo antes de que todo empezara a caer y que todavía estaba ahí, después de que todo cayó. Una presencia invisible que no era exactamente miedo, no era exactamente tristeza, era algo más profundo y más oscuro, algo que en las noches lo despertaba a las 3 de la mañana sin razón aparente y lo dejaba mirando el techo del apartamento de Hialeah, con los ojos abiertos y el pecho apretado, hasta que llegaba el amanecer. En julio de 2000, Octavio fue a una barbería en la calle 8, una barbería cubana de las de siempre, con sillas de cuero rojo, revistas viejas en la mesita y un televisor encendido en un noticiero que nadie miraba. Mientras esperaba su turno, el hombre sentado a su lado lo miró. Era un anciano, de unos 75 años, con pelo blanco y una quipá negra que Octavio reconoció como la del barrio. El anciano lo estudió durante un momento sin decir nada. Luego dijo, en español con acento, que mezclaba el hebreo con algo del Caribe: «¿Usted carga algo que no es suyo?» Octavio lo miró. «¿Perdón?» El anciano repitió con la misma calma: «Carga algo que no es suyo, algo que alguien le puso encima, o algo que usted recogió sin darse cuenta, y no lo ha soltado». Octavio quiso decirle que estaba equivocado, que él no creía en esas cosas, que era un hombre de negocios, no de supersticiones. Pero la frase que el anciano había pronunciado le resonó en el pecho con una precisión que no podía ignorar. Algo que no es suyo. Y de repente, Octavio lo supo. Esa sensación oscura que lo acompañaba desde antes de que todo se cayera. No era suya, era de alguien más, o era algo que se había pegado a él de alguien más. El anciano se presentó. Se llamaba Moisés Aladef, sefardí de tercera generación,
nacido en Cuba de padres que habían llegado de Turquía. Llevaba 40 años en Miami. Conocía el barrio como la palma de su mano. Y conocía, según le dijo a Octavio, con una sencillez que no tenía nada de pretencioso, las formas de limpiar, lo que se pega sin permiso. Antes de continuar con lo que Moisés le enseñó a Octavio, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos, porque el ritual que Moisés describió tiene miles de años de sabiduría detrás. Moisés habló con paciencia, como hablan los viejos que han explicado las mismas cosas muchas veces y han aprendido que la prisa destruye la comprensión. Le explicó que en la tradición judía existe un concepto central llamado tumá y tahará, impureza y pureza, no en el sentido moral de pecado o de maldad, en el sentido energético de acumulación y liberación. El ser humano, decían los sabios, es un ser que absorbe energías del entorno, de las personas con quienes interactúa, de los lugares que habita, de las situaciones que atraviesa. Esa absorción es natural e inevitable. Pero cuando la energía absorbida es negativa, cuando viene de alguien que te desea mal, de un ambiente tóxico, de una traición, de un período de pérdida intensa, se acumula en el campo energético de la persona como se acumula el polvo en una habitación cerrada. No lo ves, pero está ahí. Y afecta todo. La purificación, la tahará, no era opcional en la tradición judía, era obligatoria, un mantenimiento regular del campo energético. Como bañarse era mantenimiento del cuerpo, la purificación ritual era mantenimiento del alma. Y uno de los medios más poderosos de purificación que los sabios enseñaban era el baño de sal. No la sal como mineral solamente, la sal como símbolo y como agente activo de transformación. En el mundo invisible, la sal absorbe y neutraliza la energía negativa con una eficiencia que ningún otro elemento alcanza. Por eso se usa sal en los umbrales de las casas. Por eso los sacerdotes del templo usaban sal en las ofrendas. Por eso el dinero de los judíos tradicionales siempre tiene sal cerca, porque la sal no solo sazona, purifica. Moisés le dijo que el baño de sal que él practicaba seguía una estructura específica que venía de generaciones, no improvisada, precisa, y que los 7 días no eran arbitrarios. 7 es el número de la completitud en la tradición judía. El 7º día, Dios descansó. 7 días dura la Shivá, el período de duelo. 7 semanas hay entre Pesaj y Shavuot. 7 años el jubileo. El 7 es el ciclo completo de la creación. Cuando haces el baño durante 7 días consecutivos, estás completando un ciclo de purificación, no parcial, completo, le explicó la práctica. Cada noche, durante 7 noches consecutivas, antes de dormir, en la bañera o bajo la ducha, según lo que hubiera disponible. Agua tibia, nunca fría ni muy caliente, tibia, como el agua de vida. 2 puños de sal de mar sin refinar. No la sal de mesa procesada, sal de mar, gruesa, sin aditivos. Disolvió en el agua antes de entrar. Ya adentro, el agua debe cubrir el cuerpo hasta donde sea posible. Si es ducha, mojar completamente.
Si es bañera, sumergirse. Y mientras el agua cubre el cuerpo, decir estas palabras en voz baja. Todo lo que no es mío, lo devuelvo a quien lo envió. Todo lo que me fue enviado sin mi consentimiento, lo disuelvo en esta agua. Mi campo es mío. Mi energía es mía. Lo que entra a mi vida, entra con mi permiso. Luego, quedarse en silencio, 3 minutos mínimo, sin pensar en problemas, sin hacer listas, solo en silencio, dejando que el agua y la sal hagan su trabajo. Hay algo más que Moisés le enseñó y que Octavio encontró inesperadamente poderoso. Después del baño, antes de salir del agua, agradecer, no pedir, agradecer. Porque la gratitud, según los sabios, eleva la frecuencia del campo energético que acaba de ser limpiado. Es como limpiar una habitación y luego abrir las ventanas para que entre aire fresco. La limpieza de la sal quita lo que sobra. La gratitud atrae lo que falta. Y el séptimo día, el último baño, tiene una variación. Al agua y la sal se añade un elemento más, unas gotas de aceite de oliva. El aceite representa la unción, la consagración, la dedicación del campo limpio a un propósito positivo. Después de 7 días de limpieza, el campo está abierto, y el aceite sella ese campo con intención positiva. Octavio salió de la barbería con el turno de su pelo hecho y con algo más, con una hoja de papel que Moisés le había escrito con letra de anciano, cuidadosa, con las instrucciones exactas del ritual. Le había dicho, hágalo 7 noches, sin saltar una. Si salta una, empieza de cero. No porque lo castiguen si falla, sino porque el ciclo necesita estar completo para funcionar. Un ciclo interrumpido es como un contrato sin firma. Existe, pero no vale. Esa noche, en el apartamento de Hialea, Octavio fue al supermercado que estaba a 2 cuadras y buscó sal de mar. Encontró una bolsa azul con cristales gruesos. Costaba $1.99. Compró 2. Volvió al apartamento. Miró el papel de Moisés. Miró la bañera pequeña del baño de un cuarto de Hialea y decidió intentarlo. No porque creyera profundamente, sino porque ya había intentado todo lo que la lógica le dictaba y nada había funcionado. Y porque la frase del anciano seguía resonando, carga algo que no es suyo. Llenó la bañera con agua tibia. Puso 2 puños de sal. La vio disolverse despacio en el agua. Entró. El agua le llegaba al pecho cuando se recostaba. El apartamento estaba en silencio. Los vecinos de abajo tenían la televisión encendida, pero apagada era demasiada para ese momento. Octavio pronunció las palabras que Moisés había escrito. Todo lo que no es mío, lo devuelvo a quien lo envió. Todo lo que me fue enviado sin mi consentimiento, lo disuelvo en esta agua. Mi campo es mío, mi energía es mía. Lo que entra a mi vida, entra con mi permiso. Se quedó en silencio. 3 minutos, 5, 7, mirando el techo del baño que tenía una mancha de humedad en la esquina, sintiéndose, por primera vez en meses, quieto. No sintió nada espectacular. No hubo luz. No hubo voz. Solo la quietud del agua tibia y el silencio del apartamento, y esa sensación específica de haber hecho algo que importaba, aunque no supiera exactamente por qué. La segunda noche fue más fácil. Ya sabía el ritual. Ya conocía las palabras. Ya no se sentía tan extraño dentro de la bañera declarando cosas al agua. Las palabras empezaban a sonar como suyas, no como las de alguien más. Había algo en la repetición que las iba ablandando, como cuando lavas una prenda rígida
y con cada lavado queda más suave, más maleable, más tuya. Esa segunda noche, mientras estaba en el silencio posterior a las palabras, Octavio notó algo que nunca había notado. ¿Cuánto ruido había en su cabeza normalmente? ¿Cuántas voces? El contador del banco, el abogado con su lista de opciones malas, la voz de su madre en Medellín, que no sabía nada de lo que estaba pasando porque Octavio no había podido decírselo, la voz de los socios que desaparecieron, la voz del orgullo que le decía que un hombre que construyó lo que él construyó no debería estar en un apartamento de Hialeah con Camry del 95. Todas esas voces, siempre presentes, siempre ruidosas, y en el silencio del agua con sal, por primera vez, se callaban. No todas, no para siempre. Pero por esos 3 minutos de quietud en el agua tibia, había silencio. Y en ese silencio, Octavio podía escucharse a sí mismo. La tercera noche pasó algo. Octavio estaba en el agua cuando le vino a la mente la imagen de su socio, el hombre que había desaparecido con el dinero de 3 meses. Y en lugar de la rabia de siempre, en lugar del apretón en el pecho que esa imagen siempre producía, sintió algo diferente. No perdón exactamente, algo más parecido al desprendimiento. Como cuando sueltas un peso que cargas tanto tiempo que ya no recuerdas qué es, pero sientes el alivio cuando por fin lo suelas. La imagen del socio apareció y Octavio la miró sin rabia. Y luego se fue, sin que él la empujara. Se fue sola, disuelta en el agua de sal, como si hubiera sido diseñada para disolverse ahí. La cuarta noche durmió de corrido por primera vez en meses, sin despertar a las 3, sin mirar el techo. 8 horas de sueño continuo que lo dejaron al día siguiente con una lucidez que casi le resultó extraña, porque había olvidado cómo se sentía pensar con claridad. Pero la quinta noche fue la más difícil. Octavio llegó al apartamento tarde, cansado de una entrevista de trabajo que había salido mal. Un puesto de gerente de operaciones en un hotel de Coconut Grove, que pareció prometedor hasta que el entrevistador le preguntó sobre el cierre de los restaurantes. Y Octavio vio en sus ojos el momento exacto en que la decisión pasó de posible a descartada. Llegó al apartamento con el orgullo golpeado y las ganas de hacer cualquier cosa, excepto meterse en una bañera con sal y hablarle al agua. Se sentó en la cama. Miró el papel de Moisés que había pegado con cinta adhesiva en el espejo del baño para no olvidar las palabras. Recordó lo que el anciano le había dicho. Un ciclo interrumpido es como un contrato sin firma. Existe, pero no vale. Se levantó, fue al baño, llenó la bañera, puso la sal, entró, y esa noche las palabras no las dijo en voz baja, las dijo en voz alta. Con rabia al principio, con la rabia de alguien que ha perdido demasiado y que necesita soltar esa rabia en algún lugar. Todo lo que no es mío, lo devuelvo. Todo lo que me fue enviado sin mi consentimiento, lo disuelvo. Mi campo es mío, mi energía es mía. Las dijo 3 veces, con fuerza, con el agua moviéndose a su alrededor. Y cuando terminó, el silencio que vino después fue el más profundo de todos los silencios de esa semana. Salió del agua sin saber qué había pasado exactamente, pero algo había cambiado. La rabia se había ido, no la tristeza, no la incertidumbre, pero la rabia sí, y sin la rabia, la tristeza y la incertidumbre eran manejables. Eran emociones normales de alguien que atraviesa una crisis. Sin la rabia, eran humanas. Con la rabia, eran una prisión. Ahora que ves
cómo fue cambiando día a día, déjame preguntarte algo. ¿Hay algo que sientes que cargas que no es tuyo? Una energía que no reconoces como propia. Un peso que apareció después de un encuentro, de una traición, de un período de pérdida. ¿Lo reconoces? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te abrió algo, compártela, porque este ritual lleva miles de años funcionando y hay personas a tu alrededor que lo necesitan. Ahora terminemos de ver qué pasó con Octavio el séptimo día. La sexta noche fue tranquila, sin revelaciones, sin rabia, solo el ritual, el agua, la sal, las palabras, el silencio, la gratitud. Octavio había encontrado su propio idioma de gratitud, no fórmulas aprendidas, palabras propias. Gracias por el apartamento que tengo, aunque no sea el que tenía. Gracias por el carro que corre, aunque no sea el que corría. Gracias por la salud que me permite levantarme. Gracias por los años de trabajo que nadie me puede quitar, aunque sí me quitaron los resultados. Y entonces llegó el séptimo día. Octavio preparó el baño con más cuidado que nunca. Agua tibia perfecta, la sal de mar y las gotas de aceite de oliva que Moisés había dicho que sellaban el ciclo. Las añadió despacio, viendo cómo el aceite formaba pequeños círculos dorados sobre el agua antes de disolverse. Entró. El agua olía diferente, a mar y a algo más, a algo limpio. Dijo las palabras una última vez, con una voz que ya no se sentía extraña pronunciándolas, una voz que se las había apropiado en 7 días de repetición sincera. Todo lo que no es mío, lo devuelvo. Todo lo que me fue enviado sin mi consentimiento, lo disuelvo. Mi campo es mío. Mi energía es mía. Luego, el silencio, más largo esta vez. 10 minutos, 12, mirando el techo con los ojos abiertos, pero sin ver el techo, viendo hacia adentro, hacia ese espacio interior que la semana de ritual había ido limpiando, como se limpia una habitación que lleva tiempo cerrada, despacio, con paciencia, sacando primero lo más obvio y después lo que estaba escondido debajo. Y entonces Octavio agradeció, no por lo que tenía, por lo que venía, por lo que no podía ver todavía, pero que sentía, por primera vez en meses, que existía, como si el séptimo baño hubiera limpiado la lente a través de la cual miraba el futuro. Y a través de esa lente limpia, el futuro se veía diferente, no garantizado, no mágicamente perfecto, pero posible. Y la posibilidad, cuando llevas meses viendo solo imposibilidad, es lo más parecido a un milagro que puede existir. Salió de la bañera, se envolvió en la toalla, fue al espejo del baño donde todavía estaba pegado el papel de Moisés con letra de anciano cuidadoso. Lo miró, lo despegó con cuidado, lo dobló, lo guardó en el cajón de la mesita de noche. Al día siguiente, Octavio fue a desayunar a una cafetería cubana de la 8. Sentado en el mostrador con su café con leche y su tostada, escuchó sin querer la conversación de 2 hombres en la mesa de atrás. Uno le decía al otro que llevaba semanas buscando a alguien que supiera de operaciones de restaurantes para asesorar la apertura de un nuevo local en Doral. Alguien con experiencia real, que hubiera operado negocios de servicio de comida. Octavio se volteó, los miró y por primera vez en meses hizo lo que antes habría hecho sin pensarlo 2 veces. Se presentó. No fue inmediato, no fue mágico, fue un proceso,
Una conversación se convirtió en una reunión, la reunión en una propuesta, la propuesta en un contrato de asesoría. No era un restaurante propio, era trabajo de asesor. Pero era trabajo que usaba exactamente lo que Octavio sabía, lo que nadie le podía quitar. Los 20 años de experiencia que sobrevivieron al cierre de los locales, a la traición del socio, a la pérdida del condominio y del Mercedes. Ese conocimiento estaba intacto, y el baño de sal no se lo había dado. Simplemente había limpiado lo que lo bloqueaba para que pudiera verlo. Hay algo que la ciencia moderna empieza a confirmar, lo que los sabios de la Cábala enseñaron hace milenios. Los seres humanos somos seres energéticos, no solo físicos. Nuestro campo energético absorbe las frecuencias del entorno, las de las personas, los lugares, las situaciones. Y esa absorción, cuando es de frecuencias negativas o de energías ajenas, produce exactamente lo que Octavio experimentó. Esa sensación oscura sin nombre, ese peso sin origen aparente, esa sensación de que algo que no pertenece a tu vida se ha instalado en ella sin invitación. El concepto de tumá, de impureza energética, no es superstición. Es una comprensión sofisticada de cómo funciona el campo humano y por qué necesita mantenimiento. Igual que el cuerpo necesita bañarse, el campo energético necesita purificarse. Y la sal de mar, con su composición mineral específica, con sus siglos de uso ritual documentado, con esa capacidad de absorber y neutralizar que las tradiciones de todo el mundo han reconocido independientemente unas de otras, es uno de los medios más accesibles y más efectivos de esa purificación. El ritual de 7 días no es superstición, es un protocolo, una práctica estructurada que, cuando se hace con consistencia y con intención, produce efectos que Octavio describió como limpiar una lente. Y lo que se ve a través de una lente limpia siempre es diferente a lo que se ve a través de una lente nublada. El ritual de 7 días no es superstición, es un protocolo, una práctica estructurada que, cuando se hace con consistencia y con intención sincera, produce efectos que Octavio describió como limpiar una lente. Y lo que se ve a través de una lente limpia siempre es diferente a lo que se ve a través de una lente nublada por meses de rabia acumulada, de energía ajena pegada, de voces que no son tuyas, diciéndote quién eres y qué mereces. La sal no es un ingrediente mágico, es un ingrediente con propiedades físicas documentadas de absorción y neutralización, combinadas con 3000 años de uso ritual intencional, por parte de una tradición que entendía algo que la química moderna confirma, que los minerales del mar tienen una afinidad particular con las cargas eléctricas que el cuerpo humano produce y libera constantemente. Cuando el cuerpo entra en contacto con agua salada y la mente está en estado de intención consciente, ocurre un intercambio que no es solo físico, es energético. La sal absorbe lo que sobra, el agua disuelve lo que se quedó pegado, y las palabras pronunciadas en ese estado le dan dirección al proceso. Aquí está el ritual exacto, tal como Moisés se lo enseñó a Octavio, y como miles de familias judías lo practican desde hace siglos. Durante 7 noches consecutivas, antes de dormir, prepara un baño de agua tibia con 2 puños de sal de mar gruesa, sin refinar. Si tienes bañera, sumérgete hasta donde puedas. Si tienes ducha, usa una palangana con el agua y la sal y vierte esa agua sobre tu cuerpo completo. Mientras estás en el agua, di estas palabras: todo lo que no es mío, lo devuelvo a quien lo envió.
Todo lo que me fue enviado sin mi consentimiento, lo disuelvo en esta agua. Mi campo es mío, mi energía es mía. Lo que entra a mi vida, entra con mi permiso. Luego, quédate en silencio mínimo 3 minutos. Antes de salir del agua, agradece. No pidas. Agradece por lo que tienes, aunque sea poco. Y el séptimo día, añade unas gotas de aceite de oliva al agua, para sellar el ciclo limpio con intención de abundancia. No saltes una sola noche. Si saltas, empieza de cero, no como castigo, porque el ciclo de 7 es un ciclo completo que necesita todos sus pasos para cerrar. Octavio lo aprendió de un anciano en una barbería de la calle 8, un hombre con quipá negra, que lo vio cargando algo que no era suyo, y tuvo la valentía de decírselo en voz alta cuando nadie más se había atrevido. Tú lo estás aprendiendo ahora, con estas palabras, en este momento. Y si llevas meses o años sintiéndote pesado sin saber por qué, si hay algo en tu campo que no reconoces como tuyo, ahora sabes qué hacer con eso. ¿Hay algo que estás cargando que no es tuyo? Algo que se instaló en tu vida después de una traición, de una pérdida, de un período oscuro, de una relación que terminó mal. Algo que pesa en tu pecho a las 3 de la mañana cuando todo debería estar en silencio. Y sin embargo, ahí está, sin nombre, sin explicación lógica, pero presente. No saltes una sola noche. Si saltas, empieza de cero, no como castigo, porque el ciclo de 7 es un ciclo completo que necesita todos sus pasos para cerrar. Un ciclo de 6 días no es un ciclo casi completo, es un ciclo abierto. Y los ciclos abiertos no producen el efecto de los cerrados. Así como una semana laboral de 6 días no es lo mismo que 7, el ritual de 6 noches no es lo mismo que 7. El séptimo día es el que cierra, el que sella, el que convierte el proceso en un ciclo completo de renovación. Si en alguna noche llega el cansancio o las ganas de saltarla, recuerda lo que Octavio sintió la quinta noche, la más difícil, la que hizo con rabia porque el orgullo estaba en el suelo. Esa noche fue también la que más limpió, porque lo que se suelta con más fuerza libera más espacio, y la rabia que se convierte en intención de soltar es una de las energías más poderosas que existen. Empieza esta noche, no mañana, esta noche. El agua está esperando, la sal está esperando, y tu campo energético, que siempre supo cómo estar limpio, también está esperando que le des la oportunidad de serlo. 7 días, 7 noches, un ciclo completo, y lo que no es tuyo, por fin se va, y lo que sí es tuyo, por fin tiene espacio para quedarse.